noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué bueno que aparte este tiempo para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Oremos y pidamos la dirección de Dios para esta noche. Padre eterno, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias Señor porque cada día tienes misericordia de nosotros, porque tu provisión no ha hecho falta para nuestras vidas, porque tú Señor guardas nuestra salida, nuestra entrada. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por este tiempo Señor que nos das para aprender más de tu palabra. Señor, también te pido por la vida de mis hermanos, por los amigos que apartan este tiempo para aprender más de tu palabra. Señor, dirígenos, ayúdanos a entender, a comprender y a poner en práctica, Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos hermanos nuevamente. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche y que sigamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy vamos a leer, estamos en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 15 al 17. He titulado el mensaje Los privilegios de la adopción. Así que vamos a leer del versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice de esta manera: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ver estos privilegios, hermanos, los privilegios de la adopción. Y creo yo que es importante detenernos un momento en estos versículos. Creo que hay algunas verdades, algunos principios que son importantes que los entendamos. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, Pablo expone 7 privilegios asombrosos que todo creyente posee como hijo adoptado de Dios. Cada uno de estos privilegios es maravilloso y bien vale la pena hacer una pausa para meditar en ellos y disfrutarlos. Por ahora veamos los primeros 4 y quiero que prestemos atención a esto. Lo primero, mis queridos hermanos, habla de la seguridad. No debemos tener miedo a nuestro Padre, sino disfrutar de nuestra relación con Él. La primera parte del versículo 15 la podemos volver a leer y la palabra de Dios dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Creo que aquí una palabra que hay que resaltar, una palabra importante, es la palabra temor. Ya no debemos de tener miedo a nuestro Padre, sino disfrutar la relación con Él. ¿Qué relación estamos teniendo nosotros con el Padre? ¿Una relación de temor? Si ahora nosotros somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Él, y por lo tanto entonces nuestra relación no debería de basarse en el temor, y creo yo que eso es importante. Por eso aquí lo primero que señalo y que se debe resaltar es la seguridad. Un empleado, por ejemplo, un siervo, obedecen motivados básicamente por el miedo al castigo, a la pérdida de su empleo. Pero una relación padre-hijo no se caracteriza por el temor a perder esa relación. Creo yo que esto es importante, hermanos, que lo podamos entender esta noche. Nosotros ya no podemos vivir entonces en temor.
y que nuestra relación con nuestro Padre, con Dios, esté basada en el temor. Debemos de tener claro que Él es nuestro Padre. Eso nos debe de dar seguridad y no debemos de caminar entonces en temor. Como lo explicaba hace un momento, se tiene la diferencia, ¿no? En alguien en un empleado, por ejemplo, en un siervo, que su relación está basada en el miedo, en el castigo, en la pérdida de su empleo, ¿no? Si no llega temprano, le van a bajar su salario. Si no llega un día o varios días, puede perder su empleo. Entonces, probablemente esa relación esté basada en el temor. La certeza, la seguridad que nosotros debemos de tener es que nosotros somos hijos de Dios. Y nuestra relación, nuestra base no debe de estar entonces en el temor. Lo segundo, o el segundo principio que podemos observar aquí, es la cuestión de la autoridad. Nuestro estatus no es el de esclavos, sino de hijos adoptados. El texto bíblico dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. En la casa, los esclavos no tienen autoridad. Y es importante, hermanos, entender un poquito aquí el contexto, ¿no? Un esclavo del siglo I, por supuesto que no iba a tener nada de autoridad. A un esclavo se le decía: ve y tiene que ir, ¿no? Ven, él tiene que venir, haz esto, lo tenían que hacer. Él era un esclavo, por lo tanto no tenía voz ni voto y mucho menos autoridad. Pero solo pueden hacer lo que les dice que hagan en el caso de los esclavos. Pero bajo sus padres, los hijos sí tienen autoridad en la casa. No son meros siervos. En una casa, hermanos, hay una distinción, ¿no?, entre quien es hijo con alguien que sirve. Los hijos tienen cierta autoridad. Pueden dar su opinión. Es interesante entonces observar también la cuestión de la autoridad. A los hijos de Dios se les da autoridad sobre el pecado y sobre el diablo. Deben de vivir en el mundo sabiendo que éste le pertenece a su Padre. Debe haber una confianza en esto. Los hijos tienen el honor de llevar el nombre de la familia. Nuestro estatus ha cambiado y eso es maravilloso. Nosotros ya no somos esclavos. Tenemos la seguridad y la certeza. Ya no caminamos entonces en temor, porque sabemos de que Dios es nuestro Padre. Lo segundo es de que nosotros tenemos autoridad. No somos siervos, sino que somos hijos. Por supuesto que no hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Porque también nos podemos ir al otro extremo. Si seguimos siendo siervos, estamos al servicio del Señor. Estamos a su servicio. Él es el que manda. Pero también debemos de entender, hermanos, que somos sus hijos. Y como lo decía, es importante entender la autoridad que nosotros tenemos sobre el pecado y sobre el diablo. Lo tercero es la cuestión de la intimidad. El espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aquí tenemos que conocer un poquito el idioma original. La palabra Abba era un término arameo que se traduce mejor como papito. Un término que indica la más grande intimidad.
Y esto va entrelazado, ¿no?, con la cuestión de la seguridad, de la autoridad. Porque lo vuelvo a repetir, nosotros ya no somos simplemente siervos, sino que ahora somos hijos. Un hijo no siempre se dirige a su padre diciendo padre. Y es interesante, ¿no? Cuando nosotros podemos observar eso y decir cómo es que un hijo trata regularmente a su padre. Lo más probable es que use una palabra diferente que muestra el amor y la confianza que tiene con su padre, como papá, papito, ¿no? Y esto muestra entonces, hermanos, la confianza que hay. No se va a acercar uno como señor, como don, ¿no? Sino que uno viene con esa confianza, papá, papito, y se trae esa confianza, esa intimidad. Y así es como los cristianos pueden acercarse entonces al Creador Todopoderoso del universo, quien sostiene la existencia de cada átomo. No debemos de olvidar entonces la seguridad, la autoridad, la intimidad. Es importante que siempre lo tengamos en mente. La seguridad, entonces, ya no vivir en temor, porque ahora somos hijos. La autoridad que tenemos sobre el pecado y sobre el diablo. También la intimidad. Ahora, como somos hijos, nos podemos acercar confiadamente y decir Abba, Padre. Eso muestra intimidad. Vale la pena, creo yo, aquí citar a un escritor, y él dice: Abba era una palabra que los niños podían balbucear. Fijémonos en la palabra clamar. Clamamos Abba, Padre. Es una palabra muy fuerte y es evidente que el apóstol la usó muy intencionalmente. Significa un grito fuerte y expresa una emoción profunda. ¿Qué entonces implica la misma? Obviamente un verdadero conocimiento de Dios. Dios ya no es un Dios distante para nosotros. No es alguien que está allá en el tercer cielo, totalmente alejado de nosotros, sino que es importante que entendamos esa intimidad. Dios, hermanos, ya no es un Dios distante de nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros. No se trata de un Dios en quien creemos solo de forma intelectual, teológica, teórica o doctrinal. Y esto también es importante resaltarlo. Nuestro Dios, hermano, no es simplemente una creencia intelectual o teológica, teórica, doctrinal. Tenemos la convicción y la certeza de que Él es nuestro Padre, que Él está interesado en nosotros. No es un Dios, un Padre ausente, sino que es alguien que está al cuidado de sus hijos. Todo es posible para alguien que no es hijo de Dios. Todo esto, es posible para alguien que no es hijo de Dios. Nuestra adoración y oración son espontáneas. Es la espontaneidad de un hijo que ve a su padre, y no solo espontaneidad, sino que confianza. Debemos de tener esa confianza, esa certeza que somos hijos de Dios. Debemos de tener la seguridad, debemos de tener entonces la certeza. No debemos de vivir en temor. Tenemos el privilegio de vivir en intimidad, saber que nuestro Padre está atento de cada una de nuestras necesidades. También es importante resaltar la certeza. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 16, hermanos, dice: el Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando clamamos a Dios como Abba, el Espíritu de Dios de alguna forma viene a nuestro lado, a nuestro espíritu, y nos da la seguridad de que verdaderamente estamos en la familia de Dios. Hay mucho debate en torno a la naturaleza de este testimonio, pero parece ser un testigo interno en el corazón, una noción que nos lleva a afirmar: sí, Él realmente me ama. Pablo está respondiendo la pregunta: ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es verdad? Pablo dice que el Espíritu da testimonio o testifica junto a nuestro espíritu que somos suyos. La palabra griega que se traduce como testimonio, de la que surge probablemente la palabra mártir. Es interesante hacer esa conexión, porque originalmente la palabra se refiere a un testigo con autoridad que resolvía un caso difícil, mostrando que la solución era indudable. El cuadro que Pablo está pintando se ve algo así. Hay un juicio que se está llevando a cabo, el cual se está acusando a alguien de un crimen. Parece que la evidencia en contra de la acusada, pero también hay evidencia a favor de su inocencia, la cual ella defiende. Después, de repente, la defensa se encuentra con un nuevo testigo y se puede demostrar que ella no estuvo en la escena del crimen. El testigo dice: yo estuve ahí, y ella no lo estaba. Ella es inocente. Esta persona testifica junto con la acusada, y esta palabra es importante: junto con. Al decir lo mismo que la acusada, hace que el veredicto esté fuera de toda duda. Hay que notar que Pablo dice que nuestro espíritu ya está testificando. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Esto quiere decir que ya tenemos la evidencia de que somos cristianos. Sabemos que confiamos en Cristo. Tenemos sus promesas. Vemos cómo nuestras vidas van cambiando y cómo vamos creciendo. Todas estas pruebas llevan a nuestro espíritu, nuestro corazón, tengan cierto grado entonces de certeza de que realmente somos suyos. Pablo dice que el Espíritu Santo puede venir junto a nosotros y además de todo lo que vemos, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y con esto concluyo en esta noche. Esto parece referirse a un testimonio directo del Espíritu a nuestros corazones. Es probable que esté hablando de la forma en que los creyentes a veces experimentan la presencia y el amor inmediatos de Dios. Algo de lo que Pablo ya ha hablado en el capítulo 5 y versículo 5. Quiero que me acompañe al capítulo 5 y versículo 5. La palabra de Dios dice: y a la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es algo que experimentamos todo el tiempo o ni siquiera con frecuencia, y puede que no sea un sentimiento muy fuerte, pero habrá momentos en que mientras clamamos
Abba, estaremos profundamente seguros de que Él realmente es nuestro Abba. Esa es la obra del Espíritu, testificando por nosotros y a nosotros, afirmando que verdaderamente somos hijos del Dios viviente. Es importante, mis queridos hermanos, resaltar entonces que ya no tenemos que vivir en temor, porque Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Hemos sido adoptados, nos ha dado el espíritu de adopción y por lo tanto tenemos ese privilegio de acercarnos confiadamente. Como Pablo es intencional no a mencionar Abba Padre y acercarnos con esa confianza y saber que nuestro Padre está al cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestras vidas, está atento a sus hijos. Probablemente no has tenido la figura paterna o tuviste un mal ejemplo, ¿no?, de un padre, pero hemos de tener la certeza que nuestro Padre Celestial está atento a nosotros, que Él es un buen Padre, que está atento a las necesidades de sus hijos, que nosotros nos podemos acercar confiadamente. Y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Señor, porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has abandonado. Porque ya no vivimos en temor. Ahora tenemos seguridad de que somos verdaderamente tus hijos. Tenemos la intimidad de decir Abba Padre. Abba Padre. Que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Que tú estás atento a nosotros, que nos has dado autoridad sobre el pecado, autoridad sobre el diablo. Gracias por los privilegios y porque nuestro espíritu nos da testimonio de que verdaderamente somos hijos tuyos. Es una bendición y es un privilegio saber que somos hijos tuyos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra ilumina nuestro sendero. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, por aquellos amigos que hacen el esfuerzo de conectarse y de querer aprender más de tu palabra. Señor, guárdanos y protégenos, guarda la entrada y la salida de mis hermanos. Tú conoces sus diversas actividades, guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo. Que podamos, Señor, concluir esta semana con tu bendición, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque somos tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, hermanos, en esta noche. Es una bendición que nos puedan acompañar. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer
Guatemala. Por favor, dele like, comparta nuestros videos, suscríbase, active la campanita, de esa manera nos ayuda de gran manera. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.